¿Qué tal, estimados participantes? El día de hoy vamos a tomar el tema de lo que son las medidas de tendencia central. ¿Qué son medidas de tendencia central? Son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor se agrupan los datos, ¿no? Tenemos lo que es la media aritmética, que es el resultado de dividir la sumatoria de un conjunto de datos sobre el número total de los datos, ¿no? Y se aplica más que todo a lo que son datos cuantitativos. Tenemos la media aritmética para datos no agrupados. Tenemos un ejemplo en el que se tienen las notas finales de 10 alumnos y el promedio se hallaría sumando todos los promedios y dividiéndolo entre 10, que es el número total de notas. Tenemos la media aritmética para datos agrupados, que lo que va a hacer es multiplicar cada una de las clases por la frecuencia y las vas a sumar, y toda esa sumatoria la vas a dividir entre el número total de datos. Por ejemplo, si tenemos el número de preguntas de 81 encuestados sobre un test que consta de 6 preguntas, ¿y cuántas, fueron buenas? ¿Cuántas de esas preguntas fueron buenas? La primera pregunta solamente la respondieron bien 15 personas, la segunda 13 personas, la tercera pregunta 8 personas, la cuarta pregunta 19 personas, la quinta 21 personas y la sexta 5 personas. Entonces, el promedio es cada una de las clases, que en este caso serían lo que es las preguntas, multiplicado por su respectiva frecuencia, ¿sí? Y tendríamos este resultado, que es 276, y eso lo dividimos entre el número total de datos, 81. Cuando los datos se agrupan en tablas de variables cuantitativas o variables continuas, lo que tenemos que hacer es usar la marca de clase. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí, el cual lo vamos a explicar también en nuestra metodología de Excel, donde vamos a usar lo que es la siguiente fórmula, ¿no? Que es la sumatoria de cada marca de clase por su respectiva frecuencia, ¿sí? Y eso lo dividimos entre el total de datos, la respectiva marca por su respectiva frecuencia, y lo dividimos entre el total de datos. Pasamos a hacer el ejemplo en Excel. Bueno, amigos, aquí tenemos un ejemplo en Excel, ¿no? Tenemos unas bases de datos. Vamos a hacerlo primero con lo que es un promedio, ¿no? Para datos no agrupados, ¿no? Son datos sueltos, ¿no? Que bien podrían ser cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, una edad. Y vamos a hallar lo que es el promedio. Para ello aplicamos la fórmula igual promedio, paréntesis, y seleccionemos el rango de datos. Y nuestro promedio sería de 10.33 para datos no agrupados. Ahora un ejemplo para datos agrupados, en lo que son variables cualitativas, digamos. En este caso tendríamos que aplicar la sumatoria de cada clase por la frecuencia, ¿no? Sumar o multiplicar primero 1 por 12 más 2 por 15 más 3 por 23 más 4 por 21 más 5 por 40 más 6 por 5, y esa sumatoria que lo vamos a tener que dividir entre 116. Vamos a aplicar una fórmula que es igual suma producto. Abre paréntesis, seleccionamos el primer rango de clases, luego lo que son las ponderaciones, cerramos paréntesis.
Hasta ahora lo que me va a dar es la sumatoria de cada uno de los productos de la clase por la frecuencia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre el total de datos. Y tenemos nuestro promedio para lo que son los datos agrupados, que toma variables cualitativas. Ahora vamos a ver un caso para variables cuantitativas que pueden ser datos continuos. Para ello la fórmula nos dice que tenemos que dividir la sumatoria de cada producto de la marca de clase por la frecuencia y lo dividimos entre el total de datos. Entonces igual aplicamos suma producto igual seleccionamos lo que son la marca de clase, el primer rango de marcas de clase, luego el segundo rango que son las frecuencias, cerramos paréntesis y lo tenemos que dividir entre el total de datos, que sería de 30. Y ya tendríamos nuestro promedio. No se preocupen que les voy a dejar las fórmulas. Y bueno, esas serían las fórmulas empleadas.